Y prácticas comerciales por medida, medidas que afectan las importaciones. El tiempo necesario para completar los procedimientos de importación varían según los Estados miembros. Estonia, Chipre, Dinamarca dura 5 días, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido 6 días. Los comerciantes o sus representantes deben presentar declaraciones de importación en la oficina de aduanas del Estado miembro de que se trate, es decir, debe enviarse por medios electrónicos o por escrito, y las personas no establecidas deben presentar declaraciones de tránsito o de importación temporal. Las medidas antidumping o compensatorias pueden ser suprimidas antes de su expiración. Cuando una medida lleva aplicándose más de un año, cualquier exportador, importador o productor de la Unión Europea puede solicitar una reconsideración provisional. En cuanto a los sectores afectados por las medidas antidumping, figuran en primer lugar el de los productos químicos y el de otros metales, y el sector siderúrgico. Medidas que afectan la exportación. El marco jurídico e institucional de las medidas relacionadas con las exportaciones no ha cambiado. Es por eso que los principales procedimientos aduaneros aplicables a las importaciones de mercancías se aplican también a las exportaciones. Medidas que afectan la exportación. El marco jurídico e institucional de las medidas relacionadas con las exportaciones no ha cambiado. Es por eso que los principales procedimientos aduaneros aplicables a las importaciones de mercancías se aplican también a las exportaciones. Medidas que afectan la producción y el comercio. Con el objeto de detectar y suprimir las posibles ventajas competitivas de las empresas estatales, la Unión Europea mantiene marcos de neutralidad competitiva, en particular en lo que respecta a los impuestos, los costos de financiación y la neutralidad reglamentaria. La política comercial de la Unión Europea es una de las más relevantes políticas comunitarias que la Unión Europea, primera potencia comercial del mundo, despliega en el ámbito de su acción exterior, basada en un conjunto de normas reguladoras y de acciones políticas en el campo del comercio internacional. La política comercial ordena las relaciones comerciales de la Unión y de sus Estados miembros con el resto del mundo. La Unión Europea está negociando con sus socios la liberalización del comercio de bienes y servicios. La UE intenta ayudar a los países en vía de desarrollo, ofreciéndoles un mayor acceso a su mercado a corto plazo y concediéndoles más tiempo para abrir sus propios mercados a los productos europeos. Al mismo tiempo, la Unión Europea está reformando su política agrícola, algo que también beneficiaría a los países en vía de desarrollo. Las implicaciones del Tratado de Lisboa en materia de política comercial en la Unión Europea son las nuevas competencias exclusivas comunitarias, las inversiones directas extranjeras, el nuevo papel del Parlamento Europeo durante la codecisión a la hora de establecer el marco de aplicación de la política comercial, la comitología, es decir, los procedimientos de delegación en la Comisión, y el nuevo poder del Parlamento Europeo en las negociaciones internacionales con terceros países. En cuanto al entorno económico, encontramos varios ítems. Uno de estos es la evolución reciente de este entorno económico de la Unión Europea. Encontramos que a pesar de la actual crisis económica y financiera, el comercio sigue desempeñando una función central de sus resultados económicos globales. La economía de la Unión Europea empezó a recuperarse en el 2010 y pasó de una contracción a un crecimiento de la producción. El PIB de esta unión experimentó una contracción del 0.3% tras la crisis de la deuda soberana en algunos Estados miembros. El aumento de las exportaciones netas, principal motor del crecimiento del PIB en el 2011, no bastó para compensar la caída del consumo privado. Y finalmente, los divergentes resultados en materia de crecimiento reflejan en particular diferentes limitaciones del sector financiero y la política fiscal. Como ítems número 2 encontramos las medidas de política de la Unión Europea. En el 2010, la Comisión puso en marcha su estrategia de crecimiento llamada Europa 2020 para el siguiente decenio. En el 2011 y 2012, el Banco Central Europeo inyectó liquidez en gran escala a través de operaciones de financiación a plazo más largo.
como parte de esas decisiones de política encaminadas a mejorar la gobernanza económica de esta Unión Europea, en septiembre del 2011, la Comisión presentó 6 propuestas legislativas para reforzar la supervisión macroeconómica y fiscal. En cuanto al auge del crédito y desequilibrio macroeconómico, las crisis financieras y de deuda van precedidas de un periodo de fuerte crecimiento del crédito y bajas primas de riesgo. La acumulación de varios años de déficit por cuenta corriente se tradujo en importantes volúmenes de deuda privada o pública. Y finalmente, para terminar el tema de entorno económico, tenemos la inversión extranjera directa. La Unión Europea sigue siendo el principal origen y destino de esta inversión extranjera directa del mundo y sigue siendo también un inversor neto en el resto del mundo. Tanto los volúmenes de inversión como los del resto del mundo han aumentado constantemente en los últimos años. La Unión Europea está actualmente conformada por 28 Estados miembros, en los cuales encontramos a los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia. En el mapa actual podemos ver la ubicación de estos, ya que conforman la mayoría del continente europeo. En los aspectos macroeconómicos de la Unión Europea, podemos encontrar que el PIB al año 2012 se ubicaba aproximadamente en 12.894 billones de euros, que es el mayor en la economía del mundo. Tenemos que las exportaciones netas han crecido a pesar de la crisis financiera que se ha presentado desde el 2010. Tenemos un crecimiento del PIB entre el 2010 y 2011 con tasas del 2% y 1.5% respectivamente, y notamos que política de comercio e inversión. En el marco jurídico e institucional, el Tratado de Lisboa, firmado por los países miembros, aclara el reparto de competencias entre la Unión Europea y sus países miembros. Entre las competencias está, primero, competencia exclusiva, que tiene como ámbito la unión aduanera, política monetaria, acuerdos internacionales, competencia, entre otros. Segundo, competencias compartidas, que tiene en cuenta la agricultura y pesca, protección a los consumidores, política social, medio ambiente, entre otros. Tercero, competencias de apoyo. Se basa en el ámbito de la protección civil, juventud y deporte, educación y formación profesional. Y como cuarta competencia está la de coordinación, que se basa en la política económica, política de empleo y política social.